¿Alguna vez has amado a alguien tan profundamente que estarías dispuesto a renunciar a todo por esa persona, solo para verla desvanecerse mientras las personas que pudieron haberla salvado se quedaron de brazos cruzados sin hacer nada? Estoy aquí parado frente a su tumba en este preciso momento, la pequeña mano de mi hijo de 5 años aferrada con fuerza a la mía, y apenas puedo respirar por el peso del dolor que me está aplastando el pecho. El sol de la mañana se filtra entre los árboles del cementerio, proyectando sombras danzantes sobre la sencilla lápida de mármol que lleva su nombre, y le estoy susurrando como hago cada domingo, contándole sobre nuestro niño, sobre cómo sonrió ayer, sobre cómo tiene sus ojos, esos hermosos ojos verdes que solían iluminar mi mundo entero. Mi hijo aún no comprende del todo por qué mami no regresa a casa, por qué visitamos este lugar tranquilo con flores cada semana, por qué papi a veces llora cuando cree que nadie lo está mirando. Él está trazando las letras de su nombre con su dedito, deletreándolas lentamente como le enseñé, y mi corazón se está haciendo pedazos otra vez porque él crecerá solo con mis historias sobre ella, solo con fotografías y recuerdos que intento desesperadamente mantener vivos. Escucho el crujido de la grava detrás de nosotros, el ronroneo de un motor costoso, y al principio no le presto atención porque el dolor me ha vuelto insensible al mundo que me rodea, pero luego me doy la vuelta y lo veo, un elegante Mercedes negro deteniéndose junto al camino del cementerio, tan fuera de lugar entre los vehículos modestos en el área de estacionamiento. La puerta del auto se abre y un hombre sale, alto y distinguido con un traje costoso que probablemente vale más de lo que gano en 3 meses, cabello plateado perfectamente peinado, y aún desde esta distancia puedo ver el parecido, los mismos pómulos marcados, el mismo porte orgulloso, y mi sangre se convierte en hielo en mis venas. Es él, su padre, el hombre que le dijo a su hija que estaba muerta para él, el hombre que nos cerró la puerta en la cara cuando ella le suplicó ayuda mientras agonizaba, el hombre que eligió su orgullo y su dinero sobre la vida de su propia hija, y ahora está aquí, caminando hacia nosotros con pasos vacilantes, y yo instintivamente acerco más a mi hijo, mi cuerpo tensándose con una rabia que no he sentido desde el día que bajé su ataúd a la tierra. ¿Qué diablos puede querer ahora después de todo? Después de que ella se fue, después de que es demasiado tarde para disculpas o segundas oportunidades. Mi mente está acelerada, mi corazón latiendo tan fuerte que puedo oírlo en mis oídos, y de repente me transporto a la primera vez que vi a este hombre, hace 5 años cuando todo era diferente, cuando ella estaba viva y riendo, y pensábamos que el amor podía conquistar cualquier cosa. Pero me estoy adelantando, y si quieren entender por qué ver a este hombre me hace querer gritar y enfurecerme y derrumbarme todo al mismo tiempo, necesito llevarlos al principio, al día que conocí al amor de mi vida, y puse en marcha una cadena de eventos que me traería la mayor alegría y el dolor más profundo que jamás he conocido. Era un martes por la tarde de primavera cuando la vi por primera vez, y recuerdo haber pensado que se veía completamente fuera de lugar en la pequeña biblioteca del colegio comunitario, donde yo trabajaba como asistente de medio tiempo mientras terminaba mi carrera. Llevaba ropa de diseñador que susurraba riqueza en cada puntada, cargaba un bolso que probablemente costaba más que mi coche, y tenía ese aire de refinamiento que parecía casi etéreo bajo la iluminación fluorescente y la alfombra gastada de nuestra humilde institución. Yo estaba acomodando libros en la sección de literatura cuando se acercó, y cuando me pidió ayuda para encontrar un volumen específico de poesía, su voz era suave y melodiosa, con un acento educado que hablaba de escuelas privadas y crianza refinada. Nuestros ojos se encontraron y algo cambió en el universo. Te juro que lo sentí, como una llave girando en una cerradura que no sabía que existía dentro de mi pecho. Ella me sonrió. Realmente me sonrió. No el reconocimiento cortés del personal de servicio, sino una expresión genuina de calidez, y quedé completamente perdido en ese momento, ahogándome en esos ojos verdes que parecían ver directamente hasta mi alma. Hablamos durante más de 1 hora ese primer día, supuestamente sobre libros y poesía, pero en realidad sobre todo y nada, ese tipo de conversación donde el tiempo desaparece y el resto del mundo se desvanece hasta que solo existen ustedes dos en una burbuja perfecta de conexión. Me dijo que se llamaba Elena,
Y me encantó cómo sonaba, como música, como una oración. Y cuando se fue esa tarde me quedé allí sosteniendo el libro que había olvidado devolver, preguntándome si había imaginado todo, si alguien como ella realmente podría haberse interesado en alguien como yo. Yo venía de la nada. Tienen que entender eso. Criado por una madre soltera que trabajaba 3 empleos para mantenernos alimentados y con techo, sin padre en escena, sin dinero familiar o conexiones, solo pobreza honesta, y la determinación de hacer algo de mí mismo a través de la educación y el trabajo duro. Elena regresó al día siguiente, y al siguiente, y pronto quedó claro que su interés en la biblioteca tenía menos que ver con los libros, y más con el joven torpe, que no podía dejar de mirarla, cuando pensaba que no estaba viendo. Comenzamos a reunirnos para tomar café, luego para caminar por el parque, luego para largas cenas en restaurantes baratos donde ella nunca me hizo sentir inadecuado por elegir los artículos menos costosos del menú. Tenía esta forma de hacerte sentir como la persona más importante del mundo cuando hablaba contigo, dándote su completa atención, realmente escuchando, realmente preocupándose por tus pensamientos y sueños y miedos. Me enamoré de ella gradualmente, y luego de golpe, como quedarse dormido, lentamente al principio, y luego de repente estás completamente sumergido, y no hay vuelta atrás. Ella me habló de su familia con palabras cuidadosas y medidas, pintando un cuadro de riqueza y expectativas, de un padre que construyó un imperio empresarial desde cero, y esperaba que sus hijos se casaran dentro de su clase social, de una madre que medía el valor en membresías de clubes campestres y galas benéficas, de un mundo donde el amor era secundario al estatus y las apariencias lo eran todo. Debería haber sido más cuidadoso. Debería haber entendido la imposibilidad de lo que estábamos construyendo, pero el amor te hace imprudente y esperanzado y estúpido, y yo creía con el optimismo ingenuo de la juventud que el amor realmente podía conquistar todos los obstáculos. Durante 6 meses mantuvimos nuestra relación en secreto, momentos robados entre sus obligaciones sociales y mi horario de trabajo y escuela, besos en estacionamientos y llamadas telefónicas susurradas después de la medianoche, la emoción del amor prohibido, haciendo que todo se sintiera más intenso y precioso. Ella se escapaba de eventos de recaudación de fondos para reunirse conmigo, apareciendo con sus vestidos de noche para sentarse conmigo en mi diminuto apartamento y comer comida para llevar en mi sofá de segunda mano, y juraba que nunca había sido más feliz, que todo el dinero y privilegio del mundo no podía compararse con la forma en que yo la hacía sentir, verdaderamente vista y amada por quien realmente era, en lugar de lo que representaba. Pero los secretos tienen una forma de salir a la luz, ¿no es así? Especialmente en el mundo insular de los ricos, donde todos conocen a todos, y los chismes se propagan como fuego salvaje a través de círculos exclusivos. La hermana menor de Elena nos vio juntos una noche, tomados de la mano mientras caminábamos por una parte de la ciudad donde la gente de Elena rara vez se aventuraba, y para la mañana siguiente, toda la familia sabía que la apreciada hija y heredera estaba involucrada con un don nadie, un empleado de biblioteca, alguien tan por debajo de su posición, que mi existencia era un insulto a generaciones de cuidadoso ascenso social y riqueza acumulada. Nunca olvidaré la llamada telefónica que Elena me hizo esa noche, su voz espesa por las lágrimas, diciéndome que su padre la había convocado a su estudio y entregado un ultimátum que lo cambió todo. Podía seguir viéndome y ser inmediatamente cortada de la familia, desheredada, repudiada, su fondo fiduciario congelado, sus tarjetas de crédito canceladas, cada puerta en su mundo social cerrada de golpe, obligada a valerse por sí misma sin apoyo ni red de seguridad, o podía terminar nuestra relación, casarse con el hijo del socio comercial que su padre ya había seleccionado para ella, y continuar viviendo la vida cómoda que siempre había conocido. La mayoría de la gente habría elegido el dinero, la seguridad, el camino de menor resistencia, pero Elena era diferente. Tenía este núcleo de acero bajo su exterior gentil, y cuando me dijo su decisión en realidad intenté disuadirla. Intenté convencerla de que yo no valía la pena tirar toda su vida, que podíamos terminar las cosas limpiamente, y ella podría volver a su mundo
y eventualmente olvidarse de mí. Pero ella me miró con tal determinación feroz y dijo palabras que recordaré hasta el día que muera, que yo era lo único real en su mundo artificial, que preferiría tener un día de felicidad genuina conmigo que toda una vida de miseria cómoda sin mí, que me amaba más de lo que temía a la pobreza o a la ira de su padre. Nos fugamos 3 días después en un juzgado con 2 extraños como testigos. Elena vistiendo un simple vestido blanco de una tienda departamental, en lugar del vestido de novia de diseñador que su madre ya había elegido, sin familia presente, sin celebración, solo 2 personas prometiendo amarse a través de cualquier dificultad que les esperara. Y en ese momento me sentí como el hombre más rico vivo porque había ganado el corazón de la mujer más increíble que jamás había conocido. La ira de su padre cuando se enteró fue bíblica, apocalíptica, una furia nacida del orgullo herido y el control frustrado. La llamó personalmente solo una vez, y yo estaba allí cuando ella contestó. Escuché su voz a través del teléfono, aunque ella no lo tenía en altavoz. Lo escuché decirle a su hija que estaba muerta para él, que había hecho su elección y tendría que vivir con las consecuencias, que nunca volviera a contactar a la familia, nunca mostrara su cara en su hogar, nunca esperara ayuda o apoyo de él o de nadie conectado con su nombre. Elena se quedó allí recibiendo este asalto verbal, con lágrimas corriendo por su cara, y cuando finalmente habló, su voz era firme a pesar del dolor, diciéndole a su padre que lo amaba, y esperaba que algún día lo entendiera, que ella siempre sería su hija lo reconociera él o no, y que lamentaba que no pudiera aceptar su elección, pero no se disculparía por seguir su corazón. Él le colgó a mitad de frase y nos quedamos allí en el silencio que siguió, abrazándonos mientras ella sollozaba contra mi pecho, e hice un voto de que pasaría el resto de mi vida asegurándome de que nunca se arrepintiera de su decisión, que trabajaría más duro que nunca para mantenerla y demostrar que su fe en mí no estaba fuera de lugar. Comenzamos nuestra vida juntos casi sin nada, viviendo en mi apartamento tipo estudio que era más pequeño que el antiguo vestidor de Elena, amueblándolo con hallazgos de segunda mano y las pocas posesiones que ella logró llevarse antes de que su padre cambiara las cerraduras de su habitación de la infancia. Tomé turnos extra en la biblioteca, agregué un trabajo nocturno haciendo inventario de almacén, bajé a estudiante de medio tiempo para liberar más horas de trabajo, determinado a mantenernos mientras Elena descubría sus próximos pasos. Ella tenía su título en Historia del Arte, prácticamente inútil en el mercado laboral solía decir su padre, pero se lanzó a buscar trabajo con la misma determinación que había mostrado al elegir nuestro amor sobre el lujo. Comenzó como recepcionista en una pequeña galería, luego ascendió a asistente de curadora, su ojo natural para la belleza y conocimiento extenso finalmente encontrando aplicación práctica, y aunque el salario era modesto por cualquier estándar irrisible comparado con su antigua mesada, ella sentía tanto orgullo en ganar su propio dinero, en contribuir a nuestro hogar, en demostrar que podía valerse por sí misma. Éramos pobres pero éramos felices. Y me refiero a genuinamente, profundamente felices de una manera que el dinero no puede comprar, llegando a casa el uno con el otro al final de largos días agotadores, y sintiendo que teníamos todo lo que necesitábamos porque nos teníamos el uno al otro. Cocinábamos comidas sencillas juntos en nuestra pequeña cocina. Bailábamos al ritmo de música sonando desde mi viejo teléfono. Hacíamos el amor en nuestra cama de segunda mano y hablábamos durante horas sobre nuestros sueños para el futuro, la familia que queríamos construir, la vida que estábamos creando desde la nada. Elena nunca se quejó, nunca expresó arrepentimiento, nunca miró atrás con añoranza al mundo privilegiado que había dejado. Abrazó nuestra vida modesta con genuino entusiasmo, encontrando alegría en pequeñas cosas que probablemente habían estado por debajo de su atención antes, como la satisfacción de estirar un presupuesto de comestibles, el logro de arreglar algo en lugar de reemplazarlo, la intimidad de una noche tranquila en casa en lugar de elaborados eventos sociales. Cuando me dijo que estaba embarazada, literalmente caí de rodillas, abrumado por la alegría y el terror en igual medida, porque quería este hijo tan desesperadamente, pero estaba aterrorizado de mi capacidad para proveer, para ser un buen padre cuando nunca había tenido uno. Elena se rió entre lágrimas felices y me levantó.
Me dijo que sería increíble, que nuestro hijo tendría tanta suerte de tenerme, y en ese momento me sentí invencible, listo para enfrentarme al mundo por mi familia en crecimiento. Su embarazo fue hermoso y difícil. Hermoso porque ella brillaba con este resplandor interno que la hacía aún más impresionante que antes. Difícil porque no podíamos pagar el tipo de atención prenatal que debería haber tenido. Confiando en cambio en una clínica gratuita con médicos sobrecargados de trabajo y largos tiempos de espera. Ella nunca se quejó de la incomodidad o la falta de comodidades. Solo se frotaba el vientre en crecimiento y hablaba con nuestro bebé, contándole historias sobre cómo nos conocimos, cuánto nos amábamos, lo emocionados que estábamos por su llegada. Cuando nació nuestro hijo fue el momento más grande de toda mi vida, sosteniendo a este perfecto humano diminuto que habíamos creado a través de nuestro amor, viendo el rostro radiante y exhausto de Elena mientras lo sostenía por primera vez, sabiendo que pasara lo que pasara, habíamos hecho algo hermoso y permanente juntos. Nuestro hijo lo cambió todo, añadiendo una dimensión de propósito y significado a nuestras vidas, que transformó incluso nuestras dificultades en algo que valía la pena, porque cada sacrificio era por él, cada lucha tenía una razón más allá de nosotros mismos. Lo llamamos Daniel, en honor a mi madre que había fallecido el año anterior, sin llegar a conocer a la mujer que amaba ni al nieto que habría adorado. Elena era una madre natural, paciente y cariñosa, cantando canciones de cuna en medio de la noche, encontrando infinitas formas de jugar y enseñar incluso con los juguetes limitados que podíamos pagar. Yo trabajaba aún más horas, agregando turnos de fin de semana, aceptando cualquier hora extra disponible, observando a mi joven familia a través de una niebla de agotamiento, pero impulsado por amor y determinación. Nos las arreglábamos apenas a veces haciendo malabarismos con facturas y estirando cada peso, pero estábamos juntos, y eso era todo. Daniel creció de bebé a niño pequeño, alcanzando sus hitos, desarrollando su propia personalidad, y era perfecto, absolutamente perfecto, con los ojos verdes de su madre y su espíritu gentil, y mi determinación obstinada. Elena enviaba fotos al correo electrónico privado de su madre ocasionalmente, esperando mantener alguna conexión, esperando que el amor de abuelos pudiera suavizar la postura dura que sus padres habían tomado. Pero los correos nunca fueron respondidos, rebotando o simplemente desapareciendo en el vacío del rechazo de su familia. Le dolía. Podía verlo en sus ojos cuando revisaba su teléfono esperando una respuesta que nunca llegaba. Pero ella apartaba el dolor y se concentraba en la familia que tenía, en Daniel y en mí, en la vida que estábamos construyendo con pura voluntad y amor. Cuando Daniel tenía 3 años, Elena comenzó a sentirse cansada todo el tiempo, más que el agotamiento usual de ser padres y trabajar, una fatiga profunda que el sueño no podía curar, y desarrolló una tos que no desaparecía sin importar qué medicinas de venta libre probáramos. Le rogué que viera a un médico, pero ella seguía posponiendo, diciendo que no podíamos pagarlo, que probablemente era solo un virus, que se sentiría mejor pronto. Pero no se sintió mejor, se sintió peor, perdiendo peso, desarrollando círculos oscuros bajo sus hermosos ojos, luchando para mantener el ritmo de nuestro hijo enérgico. Finalmente insistí. Prácticamente la arrastré a la sala de emergencias cuando apenas podía levantarse de la cama una mañana, y ahí fue cuando nuestro mundo realmente se desmoronó, porque los exámenes revelaron algo que nunca esperamos, nunca nos preparamos, nunca imaginamos en nuestras peores pesadillas. Tenía cáncer, agresivo y ya avanzado, del tipo que requiere tratamiento intensivo inmediato, del tipo que cuesta cientos de miles de dólares que absolutamente no teníamos. El médico explicó sus opciones con eficiencia clínica, mientras mi mundo entero se desmoronaba a mi alrededor, hablando sobre protocolos de quimioterapia y horarios de radiación e intervenciones quirúrgicas y estadísticas de supervivencia, y todo lo que podía pensar era que esto era mi culpa, que si ella se hubiera quedado en su familia rica, habría tenido chequeos regulares y detección temprana, y la mejor atención médica que el dinero puede comprar, que mi amor literalmente la había sentenciado a muerte porque no podíamos pagar el tratamiento que necesitaba para sobrevivir. Elena apretó mi mano,
y se mantuvo calmada, haciendo preguntas prácticas sobre plazos y efectividad, mientras yo me quedaba allí paralizado por el miedo y la culpa. Solicitamos cada programa de asistencia, cada caridad, cada posible fuente de ayuda, y obtuvimos algo de ayuda, suficiente para los tratamientos iniciales, pero ni cerca de lo suficiente para cubrir la atención integral que necesitaba. Tomé un tercer trabajo, trabajando prácticamente las 24 horas, durmiendo en mi auto entre turnos, sobreviviendo a base de café y adrenalina y desesperación. Los colegas de Elena en la galería organizaron eventos de recaudación de fondos. Benditos sean, dulces eventos modestos que recaudaron unos pocos miles de dólares que se evaporaron inmediatamente en el pozo sin fondo de las facturas médicas. Su madre envió dinero anónimamente una vez. Nos dimos cuenta de que era ella por el matasellos y la cantidad, exactamente lo que habría sido un mes de la antigua mesada del fondo fiduciario de Elena, pero fue algo de una sola vez y nunca recibimos nada más. Vendí todo lo que poseíamos que tuviera algún valor, mi auto, mi computadora portátil, las pocas piezas de joyería que le quedaban a Elena de su vida anterior, y aún no era suficiente. Nunca sería suficiente, porque el tratamiento del cáncer en Estados Unidos está diseñado para personas con excelente seguro o vasta riqueza personal, no para parejas jóvenes que cometieron el error de enamorarse a través de fronteras de clase. Elena respondió al tratamiento inicialmente, sus marcadores de cáncer mejorando, su energía regresando ligeramente, y nos atrevimos a esperar que tal vez venceríamos esto. Tal vez el amor y la determinación realmente podrían superar incluso este desafío final. Daniel se sentaba con su madre durante sus sesiones de tratamiento, sosteniendo su mano mientras el veneno goteaba en sus venas, contándole historias del preescolar, dibujándole dibujos, siendo tan increíblemente valiente para un niño tan pequeño que no entendía completamente por qué mami estaba enferma. Ella le sonreía a través de sus náuseas y debilidad, le decía que lo amaba, le acariciaba el cabello con manos que se estaban volviendo esqueléticas mientras el cáncer la consumía desde adentro, a pesar de nuestros mejores esfuerzos. Me comuniqué con su padre una última vez, tragándome el orgullo completamente, llamando a su oficina, y de alguna manera logrando comunicarme con él personalmente, rogándole no por mí, sino por su hija, por su nieto, suplicándole que dejara de lado nuestras diferencias y ayudara a salvar la vida de su hija. Él escuchó mi súplica desesperada en silencio, y luego dijo algo que nunca perdonaré, nunca olvidaré, palabras que me persiguen aún en mis momentos más oscuros. Me dijo que Elena hizo su elección cuando se casó conmigo, que sabía lo que estaba renunciando, que él le había advertido que así sería la vida sin dinero familiar, que no iba a recompensar sus malas decisiones rescatándola ahora, y que yo debería haber pensado en su bienestar antes de permitirle tirar su vida por mí. Luego colgó, justo como le había colgado a ella años antes, y me quedé allí en el estacionamiento del hospital gritando al teléfono, maldiciéndolo, odiándolo con cada fibra de mi ser por su crueldad, por su orgullo, por valorar su ego sobre la vida de su hija. El cáncer regresó más agresivo que antes, extendiéndose a sus ganglios linfáticos e hígado, y los médicos sugirieron gentilmente que tal vez quisiéramos considerar la planificación del final de la vida en lugar de continuar tratamientos que nos estaban llevando a la bancarrota, sin extender significativamente su tiempo. Elena tomó la decisión ella misma. Me dijo que quería dejar de luchar. Quería pasar sus meses restantes realmente viviendo en lugar de existir entre visitas al hospital y efectos secundarios del tratamiento. Llevamos a Daniel al parque, al zoológico, a cada lugar gratuito o barato que se nos ocurrió, creando recuerdos, tomando fotos, construyendo un tesoro de últimos momentos para que yo guardara después de que ella se fuera. Ella escribió cartas a Daniel, una para cada cumpleaños hasta que cumpliera 18, sellándolas en sobres y haciéndome prometer que se las daría en los momentos correctos. Su último regalo al hijo que no vería crecer. Se volvió más débil y delgada, su hermoso rostro volviéndose demacrado, su cuerpo fallando a pesar de su espíritu indomable, y había días en que no podía soportar verla sufrir, cuando deseaba que simplemente terminara para que pudiera estar en paz,
y luego inmediatamente me odiaba por pensar tales pensamientos. Daniel sentía que algo estaba muy mal. Comenzó a tener pesadillas aferrándose a ambos. Y Elena lo sostenía y le decía que mami se iba a algún lugar por un tiempo, pero que siempre lo amaría, siempre lo cuidaría, siempre estaría en su corazón. Los trabajadores del hospicio eran ángeles, verdaderamente, brindando consuelo y cuidado en esas últimas semanas cuando Elena estaba demasiado débil para salir de nuestra cama, ayudándome a manejar su dolor y síntomas, mientras intentaba ser fuerte para ella y para Daniel. Murió un martes por la mañana, exactamente 5 años después del martes por la tarde cuando nos conocimos por primera vez, y juro que había poesía en ese momento, un círculo completándose, y sus últimas palabras fueron que me amaba a Daniel, y no tenía arrepentimientos de habernos elegido sobre todo lo demás. Sostenía su mano mientras tomaba su último aliento. Sentí el momento en que su espíritu dejó su cuerpo, y algo dentro de mí se rompió que no creo que sane completamente nunca. El funeral fue pequeño y sencillo, solo Daniel y yo y un puñado de amigos del trabajo y la galería, sin familia de su lado porque no la habían reconocido en años, así que ¿por qué reconocerían su muerte? La enterramos en un modesto cementerio en las afueras de la ciudad, lo mejor que podía pagar, con una lápida simple que llevaba su nombre, y los años de su vida demasiado corta, e hice una promesa parado sobre su tumba de que criaría a nuestro hijo para que supiera cuánto lo amaba ella, cuán valiente y fuerte y buena era, cómo renunció a todo por amor, y nunca se arrepintió ni un momento. Daniel no lloró en el funeral. Era demasiado joven para procesar lo que estaba sucediendo. Solo sostuvo mi mano y preguntó cuándo vendría mami a casa, y tuve que explicarle a través de mis propias lágrimas que mami estaba en el cielo ahora, cuidándonos, y siempre estaría con nosotros aunque no pudiéramos verla. Los primeros meses después fueron los más oscuros de mi vida, peor que la pobreza, peor que el agotamiento. Solo este dolor aplastante que hacía cada momento un esfuerzo, cada respiración dolorosa, pasando por los movimientos de vivir por el bien de Daniel, mientras por dentro estaba gritando por la injusticia de todo. Ahora aquí estamos, 6 meses después, y he traído a Daniel a visitar su tumba cada domingo sin falta, hablándole, contándole sobre nuestra semana, manteniendo su memoria viva de todas las formas que sé. Daniel ha comenzado a aceptar que mami no va a regresar. Ha dejado de preguntar cuándo volverá a casa. Pero a veces lo sorprendo hablando con su foto antes de dormir, y me destroza absolutamente. He estado sobreviviendo, no viviendo sino sobreviviendo, trabajando en mis empleos, cuidando a nuestro hijo, poniendo un pie delante del otro, porque eso es lo que Elena querría, lo que me hizo prometer hacer en esos últimos días. Y ahora, justo ahora en este momento que recordaré por el resto de mi vida, su padre está caminando por el césped del cementerio hacia nosotros, y la rabia que me inunda es tan intensa que estoy temblando con ella. Es mayor de lo que recuerdo, más frágil a pesar de su ropa costosa y porte confiado, y hay algo en su expresión que podría ser arrepentimiento o dolor, pero estoy demasiado enojado para que me importe, demasiado lleno de furia justa hacia este hombre que dejó morir a su hija en lugar de admitir que estaba equivocado. Se detiene a unos 3 metros de distancia, y me posiciono entre él y Daniel, protector, listo para echarlo físicamente de este cementerio si es necesario, porque no merece estar aquí, no merece llorarla ahora después de negarse a ayudarla cuando estaba viva. Él mira la lápida, el marcador simple que es todo lo que pude pagar para su hija que debería haber tenido un mausoleo, un monumento, algo digno de su valor, y veo su rostro agrietarse solo un poco, la fachada de compostura deslizándose. Daniel está mirando desde detrás de mis piernas, curioso sobre este extraño en el traje costoso, y los ojos del hombre se fijan en su nieto por primera vez, y veo cómo el reconocimiento y el dolor cruzan sus rasgos, porque Daniel se parece exactamente a Elena. Tiene sus ojos, su sonrisa, su presencia gentil. El hombre abre la boca para hablar, y yo lo interrumpo, mi voz baja y dura, y llena de todo el dolor y la ira de los últimos 6 meses. Le pregunto qué está haciendo aquí, qué puede querer posiblemente, si está aquí para regodearse sobre la tumba de su hija.
para felicitarse a sí mismo por tener razón sobre las consecuencias de casarse por debajo de su posición. Él se encoge ante mis palabras. Realmente físicamente se encoge, y cuando habla su voz es áspera con emoción, que no quiero reconocer, porque él no tiene derecho a estar triste. No tiene derecho a llorar cuando es la razón por la que ella está muerta. Me dice que ha estado buscándonos durante 3 meses, contrató investigadores privados, nos rastreó a través de sus registros de empleo, y sospecho inmediatamente de sus motivos porque, ¿qué puede querer ahora excepto tal vez quitarme a Daniel? Reclamar a su nieto ahora que su hija se fue, pero lo que dice a continuación me sorprende hasta el silencio. Hace que mi ira vacile solo ligeramente porque no es lo que esperaba en absoluto. Me dice que estaba equivocado, que ha estado equivocado sobre todo, que se dio cuenta demasiado tarde para salvar a su hija, pero no demasiado tarde para tratar de hacer las paces de la única manera que le queda. Explica que su esposa, la madre de Elena, cayó en una profunda depresión después de cortar a Elena, que nunca se recuperó del distanciamiento, que murió hace 8 meses sin haberse reconciliado nunca con su hija, y en su lecho de muerte le suplicó que encontrara a Elena, que arreglara lo que había roto, que tragara su orgullo y trajera a su hija a casa. Comenzó a buscar inmediatamente, dice, pero para cuando sus investigadores la encontraron ella ya se había ido por 2 meses, enterrada en esta tumba modesta, mientras él buscaba frenéticamente a través de registros hospitalarios y últimas direcciones conocidas. Su voz se quiebra cuando me dice esto, lágrimas reales en sus ojos, y estoy confundido por mi propia reacción, porque parte de mí quiere sentir satisfacción en su dolor, mientras otra parte reconoce la angustia genuina de un padre que destruyó su relación con su hija, y ahora tiene que vivir con eso para siempre. Da un paso más cerca y yo me tenso, pero él solo está tratando de ver mejor a Daniel, y pregunta el nombre de mi hijo con tal ternura que me toma desprevenido. Daniel, siempre más valiente de lo que le doy crédito, sale de detrás de mí y se presenta. Le dice a este extraño que estamos visitando a su mami, que ella está en el cielo ahora, y veo a este hombre poderoso que una vez le dijo a su hija que estaba muerta para él completamente derrumbarse ante las simples palabras inocentes de su nieto. Cae de rodillas allí mismo en el césped, su traje costoso sin importar, y solloza de una manera que sugiere que ha estado guardando este dolor adentro durante meses, años tal vez, todo ese tiempo perdido y oportunidades desperdiciadas saliendo de él. Daniel me mira confundido, preguntando por qué el hombre está llorando, y yo estoy luchando con mis propias emociones porque quiero odiar a este hombre. Lo he estado odiando durante años, pero verlo roto así me está obligando a confrontar sentimientos complicados sobre el perdón y el dolor, y las formas en que las personas se fallan mutuamente. Se compone eventualmente, limpiándose los ojos, disculpándose con Daniel por asustarlo, y luego se vuelve hacia mí y dice algo que nunca esperé escuchar de sus labios orgullosos. Me dice que yo tenía razón y él estaba equivocado, que Elena hizo la elección correcta eligiendo el amor sobre el dinero, que claramente la hice feliz de maneras que su riqueza nunca pudo, que le di algo real y significativo en su corta vida, y que lamentará hasta su día de muerte que su orgullo le costó a su hija y le impidió conocer a su nieto. No está pidiendo perdón, dice, porque sabe que no lo merece, pero quiere ayudar ahora de la única manera que puede. Quiere establecer un fondo fiduciario para la educación y futuro de Daniel. Quiere asegurarse de que mi hijo nunca luche de la manera en que nosotros luchamos, que el sacrificio de Elena no fue en vano. Estoy allí de pie procesando esto. Mis emociones son un enredo de ira y dolor y agotamiento, y algo que podría ser el comienzo de comprensión, y me doy cuenta de que tengo una elección que hacer que afectará todo el futuro de Daniel. Mi primer instinto es rechazar, lanzar su oferta de vuelta en su cara de la misma manera que él lanzó nuestras súplicas de ayuda en las nuestras, decirle que su dinero no vale nada ahora que Elena está muerta y no puede beneficiarse de él. La ira todavía está ahí, ardiendo caliente en mi pecho, justa y justificada porque, ¿dónde estaba este remordimiento cuando ella yacía en una cama de hospital, rogando por otra ronda de quimio? ¿Dónde estaba este deseo de ayudar cuando yo estaba trabajando 3 empleos y aún no podía pagar sus medicamentos?
¿Dónde estaba este amor de abuelo cuando Daniel estaba preguntando por qué no podíamos llevar a mami a un mejor hospital? Abro la boca para rechazar, para enviarlo lejos, para mantener la superioridad moral, pero luego miro hacia abajo a Daniel, a mi hermoso niño que tiene los ojos de Elena y su naturaleza dulce, y pienso en lo que ella querría. ¿Qué haría ella en esta situación? Elena tenía tanta capacidad para el perdón, tal comprensión de la debilidad humana, y las formas en que el miedo hace que las personas sean crueles, y nunca dejó de amar a su padre a pesar de todo lo que hizo. Ella querría que Daniel tuviera oportunidades, tuviera seguridad, no luchara de la manera en que nosotros luchamos, y probablemente me diría que aferrarme a la ira nos duele más a nosotros que a él. Estoy tan cansado, tan increíblemente agotado por el dolor y el trabajo y ser padre soltero, y la idea de aceptar ayuda, incluso de este hombre, es tentadora de maneras que me avergüenza admitir. Pero no se trata solo de consideraciones prácticas. Hay algo más sucediendo aquí, algo sobre el ciclo del dolor y la posibilidad de romperlo, sobre si quiero criar a Daniel en una atmósfera de amargura y rencores, o enseñarle algo sobre la naturaleza complicada del perdón. Su padre me está mirando con esperanza desesperada en sus ojos. Este hombre que una vez parecía tan poderoso, y ahora se ve disminuido, envejecido por el dolor y el arrepentimiento, y me doy cuenta de que ya está viviendo con su castigo, que pasará el resto de su vida sabiendo que su orgullo mató a su hija y le costó 5 años de la vida de su nieto. Ninguna venganza que pudiera tomar sería mayor que el infierno en el que ya está viviendo, y tal vez, solo tal vez, dejarlo ayudar a Daniel ahora es en realidad la elección más amable y más fuerte. Respiro profundo, sintiendo la presencia de Elena de alguna manera, imaginando lo que diría si estuviera aquí, y tomo una decisión que me sorprende incluso a mí. Le digo que aceptaré su ayuda por el bien de Daniel, pero bajo ciertas condiciones, que no puede simplemente lanzar dinero a la situación y desaparecer, que si quiere estar en la vida de su nieto tiene que realmente estar presente, aparecer, construir una relación real, no solo ser un benefactor distante. Le digo que Daniel merece conocer a su abuelo, tener esa conexión con la familia de su madre, pero que no dejaré que sea herido o abandonado de nuevo, que esta es su única oportunidad de hacer lo correcto con la memoria de Elena. Él acepta inmediatamente, agradecidamente, prometiendo hacer lo que sea que le pida, y veo compromiso genuino en su expresión, un hombre que ha perdido todo lo que importa y está desesperado por una segunda oportunidad de redención. Daniel todavía está confundido por toda la interacción, preguntándome quién es este hombre, y su padre y yo intercambiamos una mirada, un reconocimiento silencioso de la verdad complicada que estamos navegando. Y le digo a mi hijo que este es su abuelo, el papá de su mami, y que ha estado buscándonos porque quiere ser parte de nuestra familia. Las semanas que siguen son extrañas y difíciles y a veces dolorosas, mientras navegamos esta nueva realidad. Su padre visitando regularmente, trayendo regalos que son demasiado caros, y tengo que redirigirlo gentilmente hacia artículos más apropiados, sentándose incómodamente en nuestro pequeño apartamento, que debe parecer una choza comparado con su mansión, tratando de conectar con un nieto que es dulce y abierto, pero también protector de su padre y la memoria de su madre. Me cuenta historias sobre la infancia de Elena, llenando vacíos que nunca conocí, mostrándome fotos de antes de nuestro tiempo, y es agridulce verla joven y despreocupada en la casa de sus padres, sabiendo cuán completamente ese mundo rechazó nuestro amor. Él está financiando la educación de Daniel ahora, estableciendo cuentas y fideicomisos con abogados que redactan documentos que apenas entiendo, asegurando que mi hijo nunca enfrentará las luchas financieras que definieron la vida de sus padres juntos. Ofrece pagar mis deudas del tratamiento médico de Elena, la carga aplastante que todavía pesa sobre mí, y estoy tentado a rechazar esto también, pero la realidad práctica gana porque no puedo darle a Daniel una buena vida mientras me ahogo en facturas médicas de 6 cifras. Establecemos límites y rutinas, visitas programadas donde él lleva a Daniel a museos y parques, creando nuevos recuerdos mientras honramos los viejos, y lentamente, dolorosamente, algo parecido a la paz,
comienza a emerger de las cenizas de nuestra tragedia. Me pregunta una vez, la voz espesa de emoción, si Elena fue feliz conmigo, si se arrepintió de dejar a su familia, y puedo decirle sinceramente que ella fue la más feliz que la vi en nuestro pequeño apartamento con nuestros muebles de segunda mano, que nunca expresó arrepentimiento una sola vez, que murió sabiendo que había vivido auténticamente y amado completamente. Llora cuando le digo esto, lamentando no solo a su hija, sino todos los años que desperdició en orgullo y terquedad, todos los momentos que perdió porque no pudo aceptar que el amor importa más que el estatus social. Me encuentro sintiendo algo inesperado hacia este hombre. No exactamente perdón, pero quizás el comienzo de él, entendiendo que él es tanto una víctima de su propia cosmovisión rígida, como nosotros fuimos víctimas de su rechazo, que está sufriendo consecuencias que lo perseguirán para siempre. Daniel es lo suficientemente joven como para aceptar a su abuelo fácilmente, con la adaptabilidad de los niños, y viéndolos juntos jugando en el parque, a veces veo destellos de la familia que Elena soñaba que podríamos ser todos, la reconciliación que esperaba pero nunca vivió para ver. Su padre me dice una vez que yo le di a Elena algo que él nunca pudo, amor genuino incondicional y la libertad de ser ella misma, y que está agradecido de que tuviera eso aunque fuera demasiado breve, que murió habiendo conocido la felicidad real, en lugar de vivir una larga mentira cómoda. Estas conversaciones son difíciles y emocionales, desenterrando dolor que todavía está crudo y fresco, pero también son necesarias para sanar, para que todos podamos seguir adelante mientras honramos la memoria de Elena. Pienso mucho en el perdón estos días, sobre qué significa y qué cuesta, si es algo que haces por la otra persona o por ti mismo, y estoy llegando a entender que no se trata de excusar lo que su padre hizo o pretender que el pasado no sucedió, sino de negarse a dejar que la amargura envenene el resto de mi vida y el futuro de Daniel. Elena querría esto, estoy seguro de ello. Querría que su padre conociera a su nieto. Querría que Daniel tuviera las ventajas y oportunidades que ella no pudo darle. Querría que el ciclo de dolor y rechazo terminara en lugar de continuar en la próxima generación. Estoy aprendiendo que el dolor no es una línea recta sino una espiral, dando vueltas sobre sí mismo, golpeándote en momentos inesperados, pero también gradualmente, imperceptiblemente, convirtiéndose en algo que puedes cargar en lugar de algo que te aplasta. Todavía visito su tumba cada domingo con Daniel, pero ahora a veces su abuelo viene también, y nos quedamos allí juntos. 3 generaciones unidas por amor a la mujer que nos unió, y cuya ausencia nos define a todos. Todavía hay momentos difíciles, días cuando la ira brota y quiero gritarle por su papel en su muerte, momentos cuando veo a Daniel con él y me siento amargado de que Elena nunca obtuvo esta reconciliación, nunca vio a su padre humilde y arrepentido, nunca recibió la disculpa que merecía. Pero luego recuerdo su capacidad para la gracia, su creencia en las segundas oportunidades, su comprensión de que las personas son complicadas y defectuosas, y capaces de cambiar, y trato de honrar su memoria, siendo la persona que ella creía que podía ser. El fondo fiduciario que su padre estableció asegurará que Daniel nunca enfrente el tipo de pobreza que definió mi infancia y nuestro matrimonio temprano, que pueda perseguir sus sueños sin el peso constante de la ansiedad financiera, que el sacrificio de Elena resultó en seguridad para su hijo aunque no vivió para verlo. Su padre me preguntó una vez cuáles fueron las últimas palabras de Elena, y se lo dije. Le dije que dijo que me amaba a mí y a Daniel, y no tenía arrepentimientos, y él cerró los ojos en lo que parecía tanto dolor como alivio, sabiendo que a pesar de todo su hija había sido verdaderamente feliz en sus últimos años, que murió en paz con sus elecciones. Ese conocimiento parece ser tanto su castigo como su consuelo, y entiendo que él llevará el peso de sus errores por el resto de su vida, que ninguna cantidad de dinero o bondad tardía puede deshacer lo que hizo, pero que está genuinamente tratando de hacer las paces posibles en el tiempo que le queda. Imagínate, tener que vivir sabiendo que tu orgullo mató a tu propia hija, Dios mío. Qué carga tan pesada debe ser, y aunque parte de mí piensa que se lo merece, otra parte reconoce que todos somos humanos, todos cometemos errores terribles,
y todos merecemos la posibilidad de redención si estamos dispuestos a hacer el trabajo duro de cambiar. ¿Te ha pasado algo similar? Una situación donde tuviste que elegir entre la ira justificada y la posibilidad de sanar, entre aferrarte al dolor y dejarlo ir por el bien de seguir adelante? Cuéntamelo en los comentarios porque he aprendido a través de todo esto que nunca estamos tan solos en nuestras luchas como pensamos, que otros han caminado caminos similares y sobrevivido, que compartir nuestro dolor de alguna manera lo hace más soportable. Entender este contenido, realmente tomarlo en serio, es tan importante porque la vida tiene una forma de confrontarnos con elecciones imposibles, con situaciones donde no hay una respuesta correcta clara, donde tenemos que decidir qué tipo de personas queremos ser frente a la pérdida y la traición y el arrepentimiento. Y esas decisiones moldean no solo nuestras propias vidas, sino las vidas de todos los que dependen de nosotros. Mi historia no es única. El dolor y la pérdida y la dinámica familiar complicada son experiencias humanas universales, pero cada versión es personal y dolorosa a su manera, y hay valor en reconocer eso, en no pretender que simplemente podemos superarlo sin ser cambiados por lo que soportamos. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste algo en la narración de ella, si te hizo pensar en tus propias relaciones y elecciones y las personas que has perdido, por favor deja un like, porque me ayuda a saber que compartir este capítulo doloroso de mi vida tuvo significado más allá de solo mi propia necesidad de procesar y recordar. Suscríbete a Lo que viví para más historias como esta, experiencias humanas reales contadas con honestidad y vulnerabilidad, recordatorios de que todos estamos simplemente tratando de navegar esta existencia complicada lo mejor que podemos, que todos llevamos heridas y esperanzas y la capacidad tanto para gran amor como para errores terribles. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas videos futuros, porque contar historias es cómo le damos sentido al caos, cómo honramos a las personas que hemos amado y perdido, cómo nos conectamos a través de las distancias que nos separan. Y estaré aquí compartiendo más de mi viaje y escuchando el tuyo. Daniel tiene 6 años ahora, prosperando en la escuela, mostrando señales del talento artístico y espíritu gentil de su madre, creciendo sabiendo que fue amado ferozmente por ambos padres, aunque uno de ellos tuvo que irse demasiado pronto. Y ese es el verdadero legado de Elena, no el dinero ni el drama familiar, sino el amor que moldeó a su hijo y cambió a todos los que la conocieron. Su padre es parte de nuestras vidas ahora, imperfecto y atormentado pero genuinamente intentando, construyendo recuerdos con su nieto que llenan parcialmente el vacío que su hija dejó, y estoy aprendiendo que sanar no significa olvidar, ni siquiera perdonar completamente, sino elegir seguir adelante con intención y gracia, llevando nuestras pérdidas como parte de quienes somos, en lugar de dejar que definan todo en lo que nos convertimos. Esta es mi historia, mi verdad, mi viaje a través del dolor hacia algo que se parece a la paz. Y gracias por escuchar, por ser testigo, por ser parte de la comunidad que hace posible contar estas historias, y espero que donde quiera que estés en tu propio viaje, encuentres la fuerza para elegir el amor sobre la amargura, la conexión sobre el aislamiento, y el coraje para perdonar no porque las personas lo merezcan, sino porque aferrarnos a la ira solo nos lastima a nosotros mismos, y la vida es demasiado corta y demasiado preciosa para desperdiciarla en la prisión de nuestro propio dolor. Te juro, cada día que pasa, me doy cuenta más de que Elena hizo la elección correcta al elegirme, no porque yo fuera perfecto, o porque tuviera algo especial que ofrecer, sino porque nuestro amor era real, auténtico, sin condiciones. Y en este mundo lleno de relaciones superficiales y decisiones basadas en conveniencia, tuvimos algo genuino que vale más que todo el oro del mundo. Y si de algo sirvió todo este sufrimiento, toda esta lucha, toda esta pérdida devastadora, es que Daniel crecerá sabiendo que el amor verdadero existe, que vale la pena luchar por él, que a veces las mejores cosas de la vida requieren los mayores sacrificios, y que su madre fue la mujer más valiente y hermosa que jamás caminó sobre esta tierra, y que su padre hará todo lo posible por estar a la altura del ejemplo que ella dejó.